Es Mauricio Reátiga, estudiante de Ingeniería Civil y en el área de análisis numérico. Les voy a hablar acerca del método de factorización LU, el cual nos dice la teoría que es un método directo que se caracteriza por factorizar una matriz en dos matrices triangulares, que permite resolver un sistema mediante dos procesos de sustitución, uno hacia adelante y otro en reversa. La factorización LU se basa en separar una matriz A en dos matrices triangulares, o sea, una matriz A en L y en U, donde L es lower y U es upper, pues dado en inglés. Es una matriz triangular cada una de estas, así que la resolución de las matrices dan dos subecuaciones, que las cuales son triviales. La factorización LU de una matriz es una factorización que resume el proceso de eliminación gaussiana, aplicando a la matriz y que es conveniente en términos del número total de operaciones a punto flotante cuando se desea calcular la inversa, o una matriz cuando se resolverá una serie de sistemas de ecuaciones con una misma matriz de coeficientes. Dicho esto, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo viene la matriz. Esta es la matriz tal cual como viene. Esta viene siendo la matriz L y esta viene siendo la matriz U. Entonces ya vamos a continuar con un ejemplo en el cual pues lo hacemos ver de una manera más cómoda para nuestro entendimiento, en la cual ya tenemos una matriz del sistema que la llamamos A, la cual tiene tres filas y tres columnas. En la primera fila tiene un 1, un menos 2 y un menos 3. En la segunda tiene un 2, un 1 y un 1. Y en la tercera tiene un 1, un 3 y un menos 2. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que debemos encontrar primero que todo la matriz U y convertir este 2, este 1 y este 3 en ceros. Para ello, entonces, nos dice también la teoría que debemos ir al método Gauss-Jordan para reducir esto a ceros. Entonces tenemos aquí que para poder reducir esto a ceros, llevarlo a ceros este 2, debemos restarle el menos 2 a la fila número 1 y sumarle la fila número 2. Para esto nos da esto, 0, 5 y 7, la segunda fila. Y para aplicar y volver este 1 en 0, en la fila número 3, en la columna número 1, debemos restarle un menos 1 a la fila número 1 y sumarle la fila número 3. Así nos queda el 0, el 5 y el 1, aplicando pues esta sumita muy sencilla. Perdón. Ya nos quedaría haciendo falta nada más este 5. Para ello, lo que hacemos es que lo reducimos a 0, restándole a la fila número 2 un menos 1 y sumándole la fila número 3, para que así, miren, nos queden los tres números que habíamos dicho en un inicio convertidos en ceros. Por lo tanto, tenemos nuestra matriz U. ¿Qué nos dice también la teoría? La teoría nos dice que todo aquel artificio matemático que utilicemos, número matemático que utilicemos para convertir a U en ceros, o sea, convertir esta matriz por método de Gauss-Jordan, ese será nuestro L, pero pasa con un signo diferente, así nada más. Entonces, para nosotros poder convertir esto en 0, utilizamos un menos 2, por lo cual para L sería un 2, pasa positivo. Para convertir este en ceros, este 1 en ceros, nosotros necesitamos un 1, un menos 1. Miren, le restamos menos 1 a la fila número 1 y le sumamos la fila número 3. O sea, para convertir esto en 0 necesitamos un 1. Entonces, el valor sea 1. Y al igual, para convertir este 5 en 0, necesitamos un menos 1, que se lo sumamos a la fila número 2
y le sumamos luego la fila número 3, o sea que necesitamos un menos 1 para convertir ese 5 en 0. Entonces L nos queda convertido en 1. Y toda la matriz identidad de la parte superior, que sería L. Ya habíamos convertido nuestra U, que es la parte inferior, y ahora L, que es la parte superior. Entonces, multiplicando esta matriz por el vector A, B y C, para generar otro sistema junto con los resultados del dicho sistema. Es decir, lo que hacemos es que esta L le multiplicamos a B y C a el resultado, a este menos 1, 6 y 13, que es el resultado de nuestra matriz, la igualación. Así que operándola, miren, la matriz número L, le multiplicamos a B y C, y entonces empezamos a reducir y a encontrar cada uno de esos valores. El valor de A, el valor de B y el valor de C. Multiplicamos y nos queda entonces la siguiente matriz. Se genera que A es igual a menos 1. 2A, que miren, vamos multiplicando. 2A más B es igual a 6 y A más B más C es igual a 13. Porque miren, aquí estamos multiplicando a todos estos 1 por la C, y pues obviamente nos da A más B más C igual a 3. Entonces debemos resolver, se tiene pues aquí muy fácilmente que A es igual a menos 1. Entonces vamos a reemplazar en este 2A al menos 1, entonces lo reemplazamos, lo multiplicamos y lo pasamos del otro lado. 2 por menos 1 igual a menos 2, pasado al otro lado, menos 2 pasa al otro lado de la igualación y pues nos queda sumando. Entonces queda 6 más 2 es igual a 8. Entonces B nos queda que es igual a 8. Y nos quedaría solamente esta ecuación y quedaría que A más B más C es igual a 13. Pero recuerden que tenemos ya el valor de A, el valor de B y pues el que desconoce es C. Entonces lo que hacemos es aplicar las funciones dadas y nos queda que menos 1 más 8, pues es 7. Y este 7 más C, lo que hacemos es que este 7 positivo lo cruzamos del otro lado de la igualación, nos queda restando y nos queda que 13 menos 7 es igual a 6, o sea que 6 nos quedaría con el valor de C. Entonces, A nos daría el valor de menos 1, B el valor de 8 y C el valor de 6. Para esto nos sirve nuestra matriz LU, para darle el valor de A, de B y de C, esperando obviamente las ecuaciones dadas. Ahora realizamos la operación con los nuevos resultados encontrados en las anteriores ecuaciones, en las anteriores ecuaciones que nosotros realizamos, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar ahora a U por X por Y y Z, para así, de la misma manera que hicimos nosotros con nuestra matriz LU, generar una serie de ecuaciones y poder encontrarle el valor de AX, a Y y a Z. Tenemos los valores de A, B y C, mírenlo, menos 1, 8 y 6, y entonces lo que multiplicamos es U, como les dije, por X, Y y Z, y lo igualamos con A, B y C. Entonces nos queda la siguiente la demostración, mire, U, recordemos que U ya la habíamos hallado, miren, U es la siguiente matriz, aquí la tenemos igualmente, la multiplicamos por X, Y, Z y la igualación de A, B y C, y se obtiene el siguiente sistema, miren, X menos 2Y menos 3Z es igual a menos 1, 5Y más 7Z es igual a 8 y menos 6Z igual a 6. Entonces, como nosotros debemos encontrar los valores pues, que nos sean más fácil, que nos sean más sencillo, entonces empezamos de abajo hacia arriba. Entonces, empezamos operando para encontrar Z. Como Z está multiplicando a 6, lo que hacemos es que, perdón, este menos 6, como está multiplicando, nos pasa a dividir y nos queda que 6 dividido en menos 6 es igual a menos 1, o sea que Z toma el valor de menos 1. Y entonces, aquí tenemos Z es igual a menos 1. Y
Ahora vamos con esta segunda, mírenla, vamos con esta segunda. Y que tenemos que 5y más 7z, pero como z ya le encontramos el valor de menos 1, lo reemplazamos, mire, aquí lo reemplazamos a una igualación a 8. Hacemos lo mismo, operación para encontrar el valor de y nos da el resultado de que y es igual a 3. Y nos quedaría haciendo falta esta última, mírenla, aquí está. Tenemos el valor de y, que lo vamos a necesitar para poder incluirlo acá. Y entonces lo que hacemos es que reemplazamos y, que nos dio igual a 3, z, que nos dio igual a menos 1, y operamos. Para ello nos da un valor de x es igual a 2. Así que pues está resuelta nuestra factorización LU, ya que x nos da el valor de 2, y el valor de 3 y z el valor de menos 1. Entonces, ahora les voy a mostrar la forma en cual iteré, y pues a mí me gusta mucho pues el programa Excel, pues de la manera que más trabajo y pues me pareció un poco más fácil para mí en lo personal. Entonces utilicé la misma matriz, pues para tener un orden de ideas y pues no perdernos tanto en lo que se hace, lo que hacemos nosotros a lápiz y papel, y pues lo que puede hacer nuestra forma computacional. Tenemos la misma matriz, mírenla, aquí tenemos la misma matriz con nuestro resultado, la igualación de menos 1, 6 y 13, y entonces esta la utilicé, pues coloqué este nombre como matriz de eliminación, es lo mismo que hicimos allá, la misma iteración, mire, menos 2 en la fila número 1 más la fila número 2, mírenla, aquí está formulada, miren, menos 2 por B2, mírenla, por B2 más B3, ¿cierto? Para ello, entonces, lo que hacemos nada más es desplazar fórmulas y, mírenlo, aquí lo tenemos completo. Para convertir este en 0, lo mismo, miren, volvimos al menos 1 por la fila número 2 y volvimos a iterar, ¿cierto? Entonces, volvimos a encontrar nuestra matriz U. Mírenla, aquí está toda formulada. Y esta sería toda nuestra matriz U. Y como les hablé anteriormente, para la matriz L viene dada por los factores que nosotros utilizamos para convertir la matriz U. Mírenlos, aquí están de una vez. Lo fui colocando con un signo, con el signo contrario, ya que si esto fuera un más 2, entonces aquí sería un menos 2. Aquí sería un menos 2. Y miren que de una vez me va a cambiar el resultado. Me va a cambiar automáticamente, ya que pues de esta fórmula computacional se hace más sencillo. Entonces, la matriz L la construí acá, mire, junto con estos valores, mire, son estos valores. Entonces, lo que hace uno es que le da una igualdad a los factores de U para L y listo. Entonces, lo que pasamos nosotros a encontrar es nuestra ABC, ¿recuerdan? Entonces, aquí hay una manera, pues, obviamente más sencilla de la fórmula computacional. Mírenla. A, B. Entonces, tenemos que, como el valor de la ecuación, pues, A viene siendo igual a menos 1, ¿cierto? B, entonces vamos a encontrar B, y entonces encontramos
que B lo único que pues debemos hacer es restar este valor y mírenlo, restarle el valor de 6 a la LX2 y multiplicarlo por el valor de A. Entonces aquí ya está formulado, y al igual para C. Para C, entonces, como debemos despejar la ecuación, esta es la manera, ya queda formulada obviamente para otras matrices de 3×3, y entonces nos queda, miren, nos queda igual de que el resultado de la matriz original le debemos restar LX3 y le multiplicamos B, si no se nos alcanza a ver, le multiplicamos B y le restamos la LY3. Notemos que esto es X, Y y Z, mírenlos, aquí están demostrados. Y lo multiplicamos por el valor de B, mírenlo, aquí está. Y al igual para C, mírenlo, aquí está todo formulado. Y entonces él la resta de resultado menos LX3 por A menos LY3 por B. Y así nos da el valor de 6. Y entonces, como lo que nosotros queremos encontrar es esto, X, Y y Z, entonces también vamos y multiplicamos por la matriz U, ¿cierto? Entonces, esta ya va todo en función de U. Entonces, miren, aquí está, toda en función de U. Para poder encontrar X, Y, Z, y pues como se demostró en el ejercicio anterior, pues empezamos por Z. Que Z vienen tomando el valor de -1, miren, de dividir LZ3 en C, nos da igual a -1. Y ahora Y, iteramos Y para encontrar Y de la ecuación, y tenemos que pues nos da abriendo paréntesis y restando B menos UZ2 por B, cerramos paréntesis y lo dividimos entre UY2, que tiene en este caso el valor de 5. Y esto nos da el valor de 3. Y para X, entonces, para poder hallar X, entonces abrimos paréntesis, le restamos a le restamos UZ1, le multiplicamos Z, y a esta Z le restamos UY1, que tiene el valor en este caso de -2, y esto lo multiplicamos por Y. Cerramos paréntesis y toda esta operación la dividimos en UX1 para que nos dé el valor de X. Entonces, ya, miren, aquí tenemos resuelta por nuestra fórmula computacional la factorización LU. Hoy vengo a hablarles del método de Gauss-Fidel. Este método surgió como una modificación del método de Jacobi, que acelera la convergencia de este y presenta una alternativa a los métodos de eliminación, es decir, métodos iterativos. El enfoque se da en el cual emplea valores iniciales y después itera para obtener mejores aproximaciones a la solución. El método de Gauss es particularmente adecuado cuando se tiene un gran número de ecuaciones. En estos casos, los métodos de eliminación pueden estar sujetos a errores de redondeo.
debido a que el error en el método de Gauss-Seidel es determinado por el número de iteraciones. El error de redondeo no es un tema que preocupa a este método, aunque existen ciertos ejemplos donde la técnica de Gauss no convergerá al resultado correcto. Estas y algunas otras ventajas y desventajas se tienen entre los métodos de eliminación que analizaremos más adelante. Tenemos la convergencia del método. Para determinar si el método de Gauss-Seidel converge hacia una solución, se evalúan las siguientes condiciones. Las siguientes van en orden, de modo que si se cumple una de las condiciones, comenzando por la primera, por supuesto, la evaluación de las siguientes no es necesario realizarla. Como primera condición tenemos que la matriz sea estrictamente dominante diagonalmente por las filas, es decir, el elemento de la diagonal corresponde a la fila I, debe ser mayor a la suma de los elementos de esa fila I. Como segunda condición, a partir de la siguiente identidad, que la tenemos aquí, donde D corresponde a la matriz formada por los elementos de la diagonal A, que sería D igual a diagonal de A11 a 22 hasta la NN. L corresponde a la matriz triangular inferior obtenida de la parte triangular estrictamente inferior de A, y U corresponde a la matriz triangular superior obtenida de la parte triangular estrictamente superior de A. Se puede deducir la fórmula vectorial de este modo, que tenemos aquí abajo, donde BG, conocido como la matriz de iteración de Gauss-Seidel, es DL a la menos 1U. Para que el método de Jacobi converja hacia esta solución, tenemos BG, que corresponde al máximo de valores absolutos de las raíces de la ecuación, características de la matriz de G. Hablando de matrices especiales, una matriz bandeada es una matriz cuadrada en la cual todos sus elementos son cero, con excepción de una banda centrada sobre la diagonal principal. Los sistemas bandeados se encuentran con frecuencia en la práctica científica y de la ingeniería. Por ejemplo, tales sistemas aparecen en la solución de ecuaciones diferenciales. Además, otros métodos numéricos como el de los trazados cúbicos involucran la solución de sistemas bandeados. Las dimensiones de un sistema bandeado se cuantifican mediante dos parámetros: el ancho de banda, que es BW, y el ancho de media banda, que es HBW. Estos dos valores se relacionan mediante BW es igual a 2HBW más 1. En general, un sistema bandeado es aquel para el cual A y J es igual a 0 si el valor absoluto de I menos J es mayor que HBW. Aunque la eliminación de Gauss o la descomposición LU convencional se emplean para resolver sistemas de ecuaciones bandeados, resultan ser ineficientes, debido a que si el pivote no es necesario, ninguno de los elementos fuera de la banda cambiará su valor original, que sea igual a 0. Así será necesario utilizar tiempo y espacio en el almacenamiento y en el manejo de estos ceros, que en muchas ocasiones son inútiles. Si se sabe de antemano que el pivote no es necesario, se pueden desarrollar algoritmos muy eficientes en los que no intervengan los ceros fuera de la banda. Como en muchos problemas con sistemas bandeados no requiere el pivote, los algoritmos alternos se describirán a continuación. Son los métodos seleccionados para tal fin. También les hablaré sobre sistemas tridiagonales. Una tridiagonal, es decir, uno con un ancho de banda 3, se expresa en forma general como se observa en la figura, que se ha cambiado la notación para los coeficientes. En lugar de A y B usamos E, F, G y R. Esto se hace para evitar guardar un número de ceros que no se utilizan en la matriz cuadrada de las A. Esta modificación es ventajosa para ahorrar espacio, ya que el algoritmo resultante requiere menos memoria de cómputo. Se muestra el pseudocódigo de un coeficiente de un método eficiente llamado algoritmo de Thomas, o también llamado algoritmo para matrices tridiagonales. Como una descomposición LU convencional, el algoritmo consiste en tres pasos. El primero, que es la descomposición,
el segundo, que es la sustitución hacia adelante, y el tercero, que es la sustitución hacia atrás. Así, las ventajas de la descomposición LU, tales como la evaluación de vectores múltiples del lado derecho y el cálculo de la matriz inversa, se obtiene mediante una apropiada aplicación de este algoritmo. Bueno, ahora a continuación voy a explicarle un ejercicio de sistema de ecuaciones lineales en Excel, que, como lo dije anteriormente, es un método iterativo. Tomaremos como ejemplo este sistema de ecuaciones que vemos aquí. Bueno, en primer lugar, expresé el sistema de ecuaciones en la representación matricial. En este caso, como se trata de un sistema 3×3, destiné un espacio de trabajo de 3 columnas con 3 filas y agregamos el vector B, que corresponde a los términos independientes. Luego designé la primera columna como las iteraciones. Tengo también los valores iniciales de la variable, que en este caso es x1, x2 y x3. En las siguientes columnas coloqué nuevamente x1, x2 y x3, en este caso en función de los valores nuevos que ya obtuvimos. Y finalmente, para determinar si existe convergencia o no en el método, calculamos los valores aproximados de cada una de las variables. Y coloqué otra vez x1, x2 y x3, que corresponde a los errores porcentuales. Luego procedí a vaciar la información. Para eso tenemos aquí a un lado el sistema de ecuaciones y colocamos cada término que acompaña a las variables. En este caso están en el mismo orden, como podemos ver, está 3 que corresponde a x1, menos 0.1 que corresponde a x2 y menos 0.2 que corresponde a x3 y el vector B, que es 7.85. Bueno, luego en las iteraciones, en la primera iteración necesitamos unos valores iniciales. Por preferencia, estos valores se pueden elegir. En mi caso yo elegí 0. Luego, para los valores nuevos necesitamos organizar la programación en cada una de las celdas. Entonces, para el método de Gauss-Silver, despejamos x1 en función de las demás variables, lo mismo para x2 y x3, que aquí las tenemos. Nos queda de esta manera, que precisamente es lo que vamos a programar aquí en el Excel. O sea, con esta fórmula vamos a hallar los valores nuevos. Entonces, en x1 colocamos el signo igual. Como es un cociente, debemos separar el numerador y denominador con paréntesis. En este caso, para que las operaciones se realicen de forma adecuada, vemos que el primer término es B1, aquí en la fórmula. Entonces seleccionamos B1, que como lo dije ahorita es 7.85, que corresponde al vector, y corresponde a la celda E6. Como esta celda está en posición definida, debemos fijarla para que no se ruede. Simplemente hacemos clic en F4, salen los signos de que la celda va a quedar fija, que son estos. Según la fórmula sigue A12, que en este caso es menos 0.1, que es la C6. Para fijar hicimos lo mismo, F4, por X2, que es la I6, y finalmente necesitamos la celda D6, que corresponde al término A13. La fijamos de nuevo con F4 y multiplicada por el valor X3 entre, que colocamos el slash, el coeficiente que acompaña a X1, que en este caso es 3. La celda B6, damos Enter y ahí nos arroja un valor. Este procedimiento lo vamos a repetir tanto para los valores nuevos de X2 como de X3. Para el cálculo de los errores porcentuales, como estamos en la iteración 1, todos son de 1 a 100%. Luego, en la iteración 2, seleccionamos nuestra programación, que son los valores nuevos,
y arrastramos y ahí quedan iguales, porque simplemente arrastramos. Para hacer que estos valores cambien, los calculamos por la iteración anterior, que en este caso serían los primeros, copiamos y pegamos en la celda de valores iniciales, lo pegamos con la opción pegar como valores que está aquí arribita, y así cambian los valores nuevos. Ahora, para el cálculo de los errores porcentuales, sería igual. Como los errores se expresan en valor absoluto, escribimos para la función de valor absoluto en Excel, que es ABS, abrimos paréntesis. Como va a ser un coeficiente, abrimos de nuevo paréntesis y sería la aproximación actual sobre la anterior, que sería K7 menos K6, aquí está en la fórmula aquí arriba, y dividimos sobre K7, que sería la aproximación actual. Cerramos paréntesis para que se ejecute la función del valor absoluto y multiplicamos por 100, porque estamos hallando porcentajes. En los valores iniciales se repite lo mismo que hicimos al principio. Vamos copiando y pegando los valores nuevos que van en diagonal con la opción de pegar los valores que está aquí arriba. Y con respecto a los errores porcentuales, podemos ir viendo que a medida que vamos iterando, el error va disminuyendo. En este momento vengo a explicarle el método de Newton-Raphson. Se dice que es un método basado en la serie de Taylor, el cual es un método abierto que permite encontrar la raíz x de una función tal manera que f de x sea igual a 0. Se dice que se toma el primer punto de x1 y luego en circunstancias favorables el método realiza el resto moviéndose paso a paso hacia la raíz. Para entenderlo de mejor manera, trajimos esta gráfica, el cual se graficó la función f de x. Se dice que principalmente la función debe tener una raíz real y ser una línea continua como condiciones principales para que este método sea exitoso. Se dice que debe tener como punto inicial x sub 1. Aquí en la gráfica toman a x sub 0 como el primer punto. La aproximación que se le da a la función para hallar la raíz. Entonces, cuando se dice que x sub 0 es el punto de inicio, se hace una recta hasta la función donde la corte. En el punto de intersección se hace una tangente que choque de nuevo al eje X. Este se va a denominar X sub 1. Luego se hace la recta que choque a la función y luego en el punto de intersección se hace la tangente X sub 2, se denomina el corte. Así se hace consecutivamente hasta aproximarse y llegar a la raíz buscada. Para estos cálculos tomamos la recta de la pendiente, el cual es la derivada de la función f de x. Utilizamos la ecuación del punto, que es y menos y sub 1 igual a la pendiente, que es la derivada de la función, multiplicando a x sub 2 menos x sub 1. Si despejamos a y nos quedaría y igual a la derivada de la función evaluado en x sub 1 multiplica a x sub 2 menos x sub 1 más y sub 1. Como lo hemos igualado a 0, vamos a despejar lo que es x sub 2. Nos quedaría que x sub 2 es igual a x sub 1 menos y sub 1 entre la derivada de la función. En el método de Newton vamos a reemplazar x sub 2 por x sub 1 más x sub i más 1 y y sub 1 igual a la función evaluada en x sub i. Entonces, la función principal que se toma
es x sub i más 1, igual a x sub i menos la función evaluada en x sub i sobre la derivada de la función evaluada en x sub i. La condición principal se dice que la derivada de la función debe ser diferente a 0. Las complejidades del método. Como lo dije anteriormente, la función debe tener como obligación tener una raíz. En esta función no tenemos raíz porque no toca al eje X. Entonces, al aplicarle el método queda encerrado y no tiene solución real. En esta segunda función, que es arco de tangente de X, la raíz es muy cerca al punto 0. Pero al aplicar el método se dice que el punto más cercano, x sub i, realiza el punto de choque y la tangencia, pero el momento, en vez de acercarse, se aleja a la función real. Le traje como ejemplo la función de x igual a x a la 3 menos x por x2 menos 5. Esta función se debe igualar a 0 y derivarla. La derivada de esta función quedaría 3x a la 2 menos 2. Entonces, para hacerlo de manera computacional y rápida, aplicamos esta tablita. La tablita se realiza la iteración del 1 al 5 o cuántas iteraciones necesites hacer. Aquí en este punto, en este ejercicio no nos da un punto de partida, entonces debemos ubicarnos en la función para que estemos mucho más cerca a la raíz y no iterar y evitar iterar muchas veces. Entonces, quiero evaluar la función desde menos 3 hasta 7 en signo positivo. Vamos a evaluar esta función en todos estos puntos para saber el resultado de la y. Entonces, aplicamos la fórmula que ves x a la 3, x que es menos 3 a la 3 menos 2x, 2 que multiplica a x, menos 5, multiplica, listo. Aplicamos F4, arrastramos la ecuación hasta el final para que nos genere el mismo resultado, nos tome el punto X deseado. Aquí lo verificamos. Entonces, vemos en el resultado de la Y que hay un cambio de signo menos 1 a 16 cuando lo evaluamos en 2 o en 3. Entonces, este es va a ser nuestro punto de partida. Vamos a comenzar a evaluar sobre el punto, evaluando en 2. Tomamos el punto de partida x sub i en 2, lo vamos a trabajar con 5 decimales. En esta columna de f de x vamos a aplicar la función sobre la x que hemos designado. Decimos que x sub i elevado a la 3 menos 2x, 2 que multiplica x, menos 5. Ahora vamos a hacer la derivada. Ya sabemos que la derivada es 3x a la 2 menos 2. Entonces, 3x a la 2 menos 2. Listo, multiplica. En esta columna tenemos que vamos a dividir la función sobre la derivada de la función. Entonces colocamos la celda entre la derivada. Tenemos este dato. Entonces, para hallar el x sub i siguiente en la segunda interacción, nos ubicamos en el punto, en la celda. Decimos que x sub i resta a la división de las funciones y la derivada. Aplicamos las mismas fórmulas
para estas celdas. Y ya en este caso vamos a aplicar lo que es el error. Entonces el error nos permite conocer cuando el ejercicio termina y corroborar que la información que se haya ingresado y dé como resultado esté buena. Entonces dice que el error es el absoluto que resta a x sub i menos el x sub i anterior dividido entre x sub i que estamos evaluando por 100. Esta fórmula también la vamos a aplicar para las siguientes celdas y esta también. Bueno, aquí se me borra. Ok, aplicamos. Aquí tenemos nuestra tabla ya resuelta. Entonces vemos que en la interacción 4 el error ya queda en 0 con muy poco margen de error si lo calificamos a 5 decimales. Si lo calificáramos a 3 o a 2, nuestra solución estaría en la interacción 4. ¿Ya? El punto que vamos a evaluar para saber el resultado de la ubicación de la raíz es en la celda X, en la columna X sub i. Vemos que en la interacción 3 nos quedaría 2,09457. En la interacción 4 y en la interacción 5 el resultado se repite. Es muy cercano al 3, pero el 4 y el 5 son iguales. Esto quiere decir que si lo hacemos 6, 7, 8, 10, 15, 20 veces, el resultado va a ser igual porque no va a tener diferencia. Entonces tomamos como resultado en la interacción 4 es la solución del problema, aplicando el método de Newton-Raphson. Aquí en la diapositiva volvemos. Encontramos la aplicación de la tabla XY para obtener el punto de partida. Ya obtenido el punto de partida, aquí realicé 6 interacciones y se puede ver que el resultado es el mismo, no cambia. El error es totalmente 0. Graficando la función, vemos que el resultado nos dio 2,09455. Entonces se dice que en la gráfica se identifica que es muy cerca del 2, es relativamente muy cerca del 2, ¿ya? Y se corrobora que el trabajo que se realizó está bien. Como algoritmo para aplicación en MATLAB, decimos que la función x evaluada en Newton, tomamos la función, la derivada de la función x sub i y la tolerancia de error. Decimos que x es igual a x sub i y le damos 3 decimales para error. Aplicamos el algoritmo y le pedimos que indiquen el número de interacciones que deseen para llegar al resultado deseado. Muchas gracias. A continuación les voy a compartir un poco de lo que es el método de Jacobi. ¿Qué es el método de Jacobi? Es un método que nos permite a nosotros resolver sistemas de ecuaciones lineales, llegando a la convergencia por medio de iteraciones. ¿Sí? Hoy tenemos pues una gran variedad de métodos alternativos para resolver problemas de valores propios. La mayoría se basa en procesos de pasos, ¿cierto? Que simplemente, como conocemos los tradicionales Gauss-Jordan o cualquiera que hemos visto, que simplemente se basa en transformar matrices originales en una forma más simple para nosotros poder simplemente despejar las variables. Muchos de estos procedimientos están diseñados para tipos especiales de matrices. Vuelvo y digo, por ejemplo, matrices triangulares o matrices diagonales. El método de Jacobi, ¿qué hace? Transforma una matriz simétrica en matrices diagonales y elimina de forma sistemática los términos que están fuera de la diagonal. Es decir, podemos llegar a una serie de iteraciones que nos va a permitir despejar cada variable de este sistema de ecuaciones que al final vamos a construir.
Este método tiene como limitante de que requerimos varios números de operaciones, es decir, necesitamos iteración hasta poder llegar a la convergencia del mínimo, puesto que la eliminación de cada elemento distinto de cero normalmente crea nuevos valores distintos de cero y a su vez anulamos valores ya obtenidos. Entonces, ¿qué tenemos? Supongamos que tenemos una matriz 3×3, ¿cierto? Tenemos que si los elementos diagonales no son todos cero, pues la primera ecuación que vamos a tener que resolver es x1, la segunda para x2 y la tercera para x3, ¿sí? En general tenemos que un sistema de ecuaciones lineales de n ecuaciones con n incógnitas, el método de Jacobi nos permite encontrar valores k de una variable que está representada por la siguiente expresión, ¿cierto? X subida a la k, que es igual a esta expresión. Básicamente lo que nos representa matemáticamente lo que queremos hacer. ¿Qué pasa con el método de Jacobi? Es un procedimiento que consiste en asignar valores iniciales, es decir, para nosotros poder despejar variables tenemos que asignar valores. Usualmente se escogen ceros, obviamente, porque para nadie es un secreto que operar con el cero es mucho más fácil. De manera para generar siguientes iteraciones se sustituyen valores obtenidos a partir de estas iteraciones y se siguen las ecuaciones, con lo que se obtiene x sub x1, que x1 siempre va a ser igual a b1 sobre a11, ¿sí? Por último, ¿qué tenemos que hacer? Determinar si el método converge hacia una solución, es decir, si tenemos valores que se acercan a cero. Entonces, tenemos lo siguiente. Para que el método converge, tiene que cumplir las siguientes condiciones de convergencia. 1. Que la matriz sea estrictamente diagonal dominante por filas, ¿sí? Es decir, que para todos i, desde 1 hasta n, que es el tamaño de la matriz A, está expresada por la siguiente simbología. 2. Tenemos que a partir de la siguiente identidad, podemos expresar nuestro sistema de la siguiente forma y vamos a obtener la matriz A, que es a la que nosotros queremos llegar, ¿cierto? Lo que nos va a permitir expresar matemáticamente el método de Jacobi. Donde D, volviéndonos para acá, D corresponde a matriz formada por los elementos de la diagonal de A, es decir, D es igual a la diagonal de A sub 11, A sub 12 y así hasta A sub NN, como lo hemos expresado en esta presentación, ¿cierto? A esto es lo que tenemos que llegar. Menos L, que corresponde a la matriz triangular inferior obtenida de la parte triangular estrictamente inferior de A y menos U. Es decir, se obtiene de acá de A y de menos U. Y corresponde a la matriz triangular superior obtenida de la parte triangular estrictamente superior de A. Es decir, tenemos que la parte triangular estrictamente superior de A la tenemos en este lado. Se puede deducir de fórmula vectorial este método y se va a estar expresado en esta expresión matemática. X a la menos k igual a toda esta expresión. Así podemos decir esto. Donde BJ, conocido como la matriz de iteración de Jacobi, es D1 L más U, ¿cierto? Para que el método de Jacobi converja hacia una solución. Todo esto, expresiones que vimos anteriormente, es para nosotros poder llegar a una solución y poder utilizar este método. Y donde la tercera situación es que PB sub J, que corresponde al máximo de valores absolutos de las raíces de las ecuaciones características de la matriz BJ, por el determinante BJ menos lambda L, es menor que 1. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que cumplir estas tres condiciones para nosotros decir que converge, ¿cierto? Son condiciones de convergencia. Y a lo último vamos a obtener simplemente un sistema de ecuaciones de la forma AX igual a B. No es más. Entonces vamos a hacer con el primer ejemplo. Un ejemplo para aplicar el método de Jacobi es el siguiente. Tenemos un vector inicial, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, que son los valores que vamos a dar para empezar a iterar, como hablamos anteriormente. Vamos a utilizar el 0, 0, 0, porque es lo más simple para usar, y poder ir reemplazando cada variable. Y tenemos dado el siguiente sistema de ecuaciones, 6x1 más 2x2 más x3 igual a 22. Menos x1 más 8x2 más 2x3 igual a 30, x1 menos x2 más 6x3 igual a 23. Este va a ser nuestro sistema de ecuaciones donde vamos a empezar a operar con el vector inicial. Entonces tenemos que el despejando cada variable de x de cada una de las ecuaciones como sigue, o como nos las dieron en esta parte, tenemos que x1 es igual a esta expresión, x2 a esta y x3 a esta. Entonces ya tenemos tres valores iniciales. Luego, ¿qué hacemos? Para un vector inicial, que es el que vimos inicialmente, x1 igual a 0,
x2 igual a 0, x3 igual a 0, hallo los siguientes valores de x1, es decir, reemplazo. Reemplazo esos valores dados en donde voy a obtener el valor de x1, x2 y x3. Ya teniendo nuestra primera iteración, ya tenemos valores definidos. Ya sabemos un valor de x1, x2 y x3 haciendo el reemplazo con este vector. Luego, reemplazamos en las ecuaciones despejadas inicialmente los valores obtenidos anteriores e iteramos hasta que el error sea menor al 1%. Es decir, nosotros hacemos esto en valores repetidos hasta que podemos hallar una solución en donde una variable nos va a tender a 0. Es decir, que el sistema va a converger. Como nos dimos cuenta en este método de Jacobi, podemos tener fácilmente que en la sexta iteración que hicimos con nuestro sistema, reemplazando valores, el error casi que nos fue a 0.01, es decir, el error nos converge. Así podemos determinar por este método que en la sexta iteración alcanza la convergencia del bien.